link abaixo, certo? E depois a gente entra em contato com vocês, o Luiz vai entrar em contato com vocês, né? Esperar ele aqui, que ele teve um probleminha. Verificar aqui se ele já não está conosco. Não. Esperar. Pronto. Luiz entrou aí. Pronto. Listo ahora. Muy bueno. A mí me disculpan mi portugués, nada de portugués. Tranquilo, não há problema. Então, gente, olha só. Vamos fazer uma live em portunhol hoje, certo? Com o Luiz. Ele vai te apresentar um pouquinho depois, né, sobre ele, vai falar um pouquinho da Manaki Nature Tours. Vai ser bem legal. Se alguém depois tiver dúvidas, podem escrever, né, no bate-papo, certo? E vai ser bem tranquilo. Não se preocupe com o português, Luiz pode falar em espanhol mesmo, que a gente vai batendo esse papo, certo? E, ó, como eu falei antes, né, depois se vocês tiverem dúvidas, né, sobre observação de aves na Colômbia, tem esse link fixado, clica nele, vai ter um documento, vocês podem responder esse documento, certo? Mas, Luiz, se apresenta aí, quem que é Luiz aí, né? Se apresenta para a turma aí. Quem é você? Para a turma aqui do Brasil te conhecer um pouco mais. Entendí. Quem é você? Habla un poquito de usted para nosotros. Ok, entiendo. Entonces, bueno, hola a todos, mi nombre es Luis Urueña, soy el director de una compañía que se llama Manaki Nature Tours, que tiene base en Colombia, pero estamos operando algunos países de América Latina. Hace más o menos, bueno, operamos en Colombia hace 12 años y en América Latina en general hace unos 3. Estamos operando Brasil, Pantanal, Cerrado y Chachaya, que es increíble, nos encanta. Soy biólogo de la Universidad del Tolima. Me gradué hace 20 años ya, más o menos. No, mentiras, 17 años me gradué. Y toda mi vida he trabajado con aves, prácticamente. Inicié trabajando en proyectos de conservación. Entonces trabajé primero con una especie críticamente amenazada que se llama Blue-bill Curassow, que es muy raro y muy difícil de ver y está bajo gran amenaza. Y ahí trabajé en un proyecto, ahí trabajé en un proyecto de conservación con el BP Conservation Program Awards. Y bueno, y conseguimos un montón de dinero para la conservación de este pájaro en el Magdalena Medio. Y luego trabajé en otros proyectos con otras especies amenazadas, con loro oreje amarillo, que es el Yellow Ear Parrot, y Recurve-bill Bush Bear, y trabajé con el redescubrimiento de una especie que se cree extinta, que se llama Toots Parakeet, y bueno, y en otras cosas. A la par de esto, básicamente empecé a trabajar en turismo por casualidad. Yo no tenía como proyectados en mi vida, pero hace como 14 años empecé o fui co-líder de un grupo de American Bird Conservancy, que fue el primer grupo que vino a Colombia a hacer un tour de observación de aves cuando la violencia, digamos, estaba cesando un poco, ¿no? Y bueno, y ahí estuve como co-líder y la cosa me gustó y me siguieron llamando para que acompañara a otros grupos. Para mi fortuna, los grupos que estaban viniendo eran grupos que venían con guías de muy alta categoría, Nick Katanas, por ejemplo, Joe Tobias, Frank Lambert, Barry Walker, todos estos, Steve Hilty. Entonces aprendí pues un montón de ellos, ¿no?
Y bueno, prácticamente 3 años después de haber empezado a hacer esto, con mi esposa decidimos iniciar nuestro propio negocio, nuestra propia compañía, y ahí nació Mannequin Nature Tours. Y siempre hemos estado como muy comprometidos con la calidad y en el servicio, y fuimos básicamente la primera compañía legalmente constituida colombiana que hacía turismo en Colombia. Y esa es básicamente la historia. Ahora estamos en un proceso de expansión y de crecimiento bastante grande. Ya somos 13 personas en la empresa. Tenemos nuestros propios guías de planta. Yo guío también de vez en cuando, ya casi no me dejan salir. Así es la oficina, nada que hacer, pero igual me apasiona. Estoy aquí desde mi casa y tengo un bosque hermoso enfrente en Olha, donde estoy todo el viendo pájaros, y si se dan cuenta, mis binóculos siempre acá, y mi show. telescopio que le acabé de quitar, y mi telescopio que le acabé de quitar el trípode porque estaba tomando unas fotos. Pero bueno, bien, ahí vamos. Bacana, muito bom, Luiz. É muito legal entender um pouco mais da história, né, da Mannequin Nature Tours. Mas olha, para a turma que está nos assistindo, né, aí na live, comenta aí se alguma vez já teve um desejo de viajar para a Colômbia para passarinhar. Se a pessoa já teve uma vontade para ir para a Colômbia passarinhar, dá um joinha, que aí o Luiz vai contar um pouquinho das histórias de como que é a observação de aves, né, o aviturismo na Colômbia. Só para a turma entender, Luiz, hoje quantas espécies tem registradas na Colômbia? En este momento, cerca de 1950. 1950, nossa. Sí, Em Brasil, para se eu não me engano, nós estamos com 1919, a última lista do CRBio, né? Sí. Muito legal. Pero algo muy importante es que muchos sitios de nuestro territorio aún no son explorados. O sea, en general, el 95% del país es seguro para viajar, no hay ningún problema, podemos ir a casi todas partes, pero en ese 5% en donde no podemos viajar, coincide con que son algunos de los sitios con los bosques mejor conservados, básicamente sobre el borde, sobre la frontera con Venezuela, al norte. Y allá hay Amazonas. parques nacionales. Sí, pero no tanto. Es básicamente como la parte como del piedemonte llanero y la parte de los Andes que entra a Venezuela. Es bueno, tenemos parques nacionales que lindan con ese sitio, como Parque Nacional Natural Tamá y Catatumbo y varios sitios así que han sido completamente inexplorados porque aún desafortunadamente sigue habiendo violencia en estos sitios, sigue habiendo la presencia de grupos armados. Pero si en algún momento Colombia, o estos grupos armados se van de estos territorios, es un sitio donde seguro vamos a encontrar nuevas especies, nuevos registros para Colombia y muchas otras cosas, como lo que pasó en la frontera con Ecuador, o en la frontera con Brasil, o en la frontera con Venezuela hacia el sur, por los lados del Orinoco, que cada vez se están encontrando nuevos y nuevos registros, básicamente. Y hemos encontrado nuevos rangos de distribución. Recientemente, por ejemplo, se encontró una especie de anchoy, que ustedes les dicen batará, creo, de anchoy, de batará, que estaba reportado cerca de 700 kilómetros hacia adentro de Brasil. Y aparentemente esta especie resulta ser una nueva especie para Colombia, porque se diferencia un poco de Brasil. Entonces, cosas así están pasando. Y por eso te digo que sería fácil que en los próximos 10 años podamos llegar a completar las 2.000 especies. 2.000 espécies. Na verdade, esse é muito interessante, que é um dos objetivos, né, da Colômbia, chegar a essas 2.000 espécies, né, de aves registradas no país. Eu acho isso muito legal. Uma coisa interessante, né, dessas espécies, eu estava dando uma estudada aqui, né, cerca de 90 delas são endêmicas, correto? Ou tem mais um pouco aí? Sí, entre 70 y 80, depende de la taxonomía, la verdad. Entendi. E aí tem a questão daquelas que são quase endêmicas, mais 100. E Colômbia, ela é muito reconhecida pela questão dos colibris, né, os beija-flores. Sí. Né, 105 especies o algo así. Quantos? Cortou?
160, 170, no recuerdo, voy a buscar, yo miro, los Muito voy a dar bien. show, cara. Muito bacana, né? Então é uma grande diversidade, né, de aves mesmo que ocorre aqui na Colômbia, né? Que é um país fenomenal. A turma que comentou, ó, muita gente botou o joinha que deseja conhecer Colômbia, sonha em viajar, passaria na Colômbia. Silva Linhares, meu colete de fotografia da América do Sul, só falta a bandeira da Colômbia e Suriname. Legal, Silvia. Muito bom. Você falou, Luiz, da questão, muitas vezes, da... Qual que tá aí? 164. 164 espécies de beija-flores. Então, quem Sim. é apaixonado por beija-flores, né, pelos colibris, alguma hora tem que vir aqui para a Colômbia dar uma observada neles, né? Tenemos un tour de fotografía en nuestra compañía en donde se pueden fotografiar cerca de 70 especies de colibríes en cometeros. O sea, es increíble. Ese es el tour que más hacemos con asiáticos, con fotógrafos chinos o japoneses o taiwaneses. Eso es increíble, les fascina. É engraçado, porque os chinos, os japoneses, quando eles vêm passarear na Colômbia, eles gostam muito dos beija-flores, né? Oh, sí, definitivamente. Se pueden quedar todo un día tomándole fotos a 10 especies de colibríes. Que massa, que legal. Luiz, você falou da questão muitas vezes que tem a história, né? Que às vezes a Colômbia tem da violência, como o Brasil também, né? Hoje, né, como que é a questão da segurança em relação ao turismo aqui na Colômbia? Até para quem está nos assistindo entender um pouco mais. Bueno, la pregunta es que quieres entender un poco más acerca del turismo y cómo fue la transición entre la violencia y esto. Perfeito. La violencia con la seguridad de hoy que tenemos acá en Colombia. Bueno, estamos hablando que hace 15 años era imposible salir de nuestras casas, pero por lo menos de nuestras ciudades. Algo que pasaba comúnmente era algo que se llamaba las pescas milagrosas. Entonces, si tú te movías entre una ciudad y otra, era muy posible que grupos guerrilleros salieran en la carretera y simplemente capturaran gente que iba en sus carros o en los buses o en lo que sea. Y se llamaba pesca milagrosas porque solía pasar que alguna de esas personas que caían secuestradas era una persona con dinero. Y si era una persona con dinero, le quitaban absolutamente todo, le hacían que entregar absolutamente todo, obviamente para financiar la guerra de estos grupos armados, ¿cierto? Y si no tenía dinero, pues simplemente lo reclutaban y lo dejaban secuestrado hasta que pagaran un rescate, básicamente. Entonces, era casi que imposible salir de una parte a otra. Obviamente todo esto cambió después de que se empezaron a tomar medidas para combatir los grupos armados y la paz llegó a ciertos territorios. Entonces ya pudimos ir a algunos sitios en los Andes y pudimos ir a algunos sitios en el Magdalena Medio y en la costa atlántica y empezamos a atraer turistas, ¿no? Entonces, obviamente no podíamos ir a todas partes, pero empezamos a darle como visibilidad al país en diferentes medios y en diferentes mercados, especialmente en el norteamericano y en el británico. Y bueno, y así fue. Ahora o actualmente, dadas, digamos, que todas las exploraciones que hemos hecho en diferentes lugares del país, hemos logrado entrar a territorios que antes pensábamos era imposible. Muchos territorios en la Amazonía, muchos territorios, por ejemplo, en la costa pacífica, en el Chocó, que era impensable ir por allá. Actualmente, por ejemplo, nuestra empresa está haciendo, estamos, ¿cómo se dice?, promoviendo internacionalmente una ruta que es en el sur de Colombia, que es uno de los territorios que ha sido más golpeado por la violencia y que ha salido, digamos, más lentamente del problema. Y hemos hecho exploraciones durante 3 años, hasta el punto que ya hemos llevado 3 tours internacionales de extranjeros al lugar sin ningún tipo de problema y con mucho éxito. Y esta ruta resultó ser una de las mejores del país en el sentido de que cubre
una gran cantidad de ecosistemas. Entonces cubre básicamente las tres cordilleras, bueno, cubre prácticamente los Andes, cubre el Pacífico, la costa pacífica, cubre el piedemonte pacífico, el piedemonte amazónico y un punto que es la unión de las tres cordilleras que hay en Colombia que se llama el macizo colombiano. Por ende, pues esto resulta ser un sitio increíble para la observación de aves, en donde en una ruta de 15 días podemos ver cerca de 750 especies de aves, que es fantástico. Entre ellas muchas tángaras, pájaros amazónicos, pájaros del Pacífico, pájaros de los Andes, pájaros acuáticos, pájaros playeros, es impresionante, es muy bonito. É uma mescla de ambientes, né, que ajuda com que haja uma alta diversidade, né, Sí, de aves. Y otra cosa es que, bueno, con respecto a la violencia, algo muy importante es que de por sí la violencia ha cesado en muchas de las partes en las que, o en muchos de los lugares en los que vamos, precisamente porque se ha involucrado a la comunidad local a ser parte de los procesos de turismo y de desarrollo, con alternativas diferentes a la siembra de cultivos ilícitos o al pertenecer a grupos armados, etcétera. Entonces, eso fue muy chévere porque estamos haciendo dos cosas a la vez. Estamos básicamente erradicando la violencia en muchos lugares y estamos dando una alternativa económica también y estamos haciendo que el aviturismo se desarrolle en muchos de estos sitios. Entonces, obviamente la participación de la gente, de la comunidad, de las personas locales ha sido como el éxito de que Colombia en ese momento esté en la mira de todos los observadores de aves del mundo para venir, porque realmente ahora, en este momento, es muy seguro venir a Colombia. Algo también muy bonito que pasa es que como Colombia es relativamente nuevo en el turismo, la gente siempre está con una muy buena actitud para recibir a los turistas. Ellos quieren o sea, los quieren hacer sentir felices, los quieren hacer sentir contentos, quieren dar lo mejor de sí para que el servicio sea lo mejor y eso es básicamente algo que puede ser una gran diferencia con otros países que llevan muchos años haciendo turismo, que aún existe como ese calor y esa bienvenida a todos los observadores de aves extranjeros. Les gusta mucho que haya muchos turistas en Colombia. Que bom, muito bom mesmo. Pra gente, olha só que incrível, nós estamos falando de, o Luiz falou 15 anos, né, que tinha uma questão de não muita segurança tal, e aí hoje nós estamos tornando, então, a Colômbia está se tornando esse destino inicial aí, que está em ascensão exponencial para o turismo. Né? Muito bom mesmo. Uhum. Foi para ter essa grande reviravolta, Luiz, esse grande câmbio de mentalidade, foi necessário o poder público, governantes, prefeituras, alcaldes, tudo isso, ter políticas públicas, né? Como que é hoje a questão do governo com as ações para aviturismo acá em Colômbia? Bueno, básicamente el gobierno se entera de que el aviturismo es un potencial para el país gigantesco en el año 2011 aproximadamente. Nosotros hicimos parte de ese proceso de mostrarle al gobierno que el país tenía un potencial gigante en aviturismo cuando empezamos a participar en el Beer Fair UK en Inglaterra. Fuimos la primera compañía en vender en esta feria de aves junto con el gobierno, la oficina de promoción del país del gobierno que se llama ProColombia. Cuando ProColombia se da cuenta que hay mucho potencial, señor. Só um pouquinho para a turma entender, ProColômbia, para quem trabalha aqui com observação de aves no Brasil, é como se fosse a Embratur nossa, que faz a promoção para o mercado estrangeiro, turma. Pode continuar, Luiz. Exacto. Entonces ProColombia empieza como a visualizar el aviturismo como un gran potencial y se da cuenta que es el país con mayor cantidad de aves del mundo, que mucha gente se interesa por los productos de nuestra empresa y de las empresas que fueron en años posteriores a la feria y empieza a promocionar el aviturismo como una de las cosas fantásticas para hacer en el país. Entonces, básicamente la campaña nace nacen varias campañas. La primera es básicamente limpiar el nombre de Colombia. Entonces la campaña empezó algo así como que el único riesgo que
bueno, el único riesgo en Colombia es que te quieras quedar, ¿cierto? Es como que la gente, la gente dice, bueno, ya se puede venir a Colombia, está seguro, ahora vamos a ver con qué atacamos. Entonces el gobierno piensa una cosa interesante y él dice, vamos a ver qué tenemos nosotros que nadie más tiene. Entonces se ponen a comparar con otros países. Entonces dicen, bueno, Perú tiene Machu Picchu, Ecuador tiene Galápagos, bueno, no sé. Que otros países tienen otras cosas, pero ¿qué tiene Colombia que nadie más tiene? Y nosotros dijimos, bueno, tenemos la biodiversidad y especialmente la biodiversidad más grande del mundo. Entonces vamos a meterle la ficha a eso. Entonces empieza una campaña gigante de Colombia número uno de aves del mundo, bla, 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 y empiezan a generar como una fuerte publicidad de eso y el gobierno empieza a invertir mucho dinero en la promoción del país. Nosotros hemos sido beneficiados de todas esas campañas del gobierno. Fuimos beneficiados de muchos proyectos a los que básicamente nos inscribimos, entonces recibimos dinero para hacer publicidad internacional, recibimos dinero para poder ir a ferias internacionales, a tal punto que hemos ido a 4 ferias mundiales en Australia, en Taiwán, en Corea, en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Y bueno, y empezamos a promocionar el país. Actualmente el gobierno sigue considerando a Colombia como, o al avistamiento de aves como uno de sus productos estrella y sigue además esto apoyándolo de cierta manera. Actualmente hay bueno, hay como un grupo básicamente de empresas que estamos legalmente constituidos, que estamos, digamos, estamos como medio asociados, pero que realmente buscamos de una u otra manera tener más representación a nivel nacional, mediante la agremiación en otros gremios de turismo importantes, para que el aviturismo sea considerado como un gremio ya, porque realmente en este momento hay muchas empresas, ya no es como hace 5 años en donde éramos tal vez 5 empresas nomás, ahorita tal vez hay unas 30 o 40 diferentes empresas, y el proceso en este momento es empezar básicamente a agremiarnos y a organizarnos como línea de turismo específica, que es el aviturismo, desde las empresas, para que nos empiecen a escuchar, para empezar a gestionar más cosas específicas en el aviturismo, para empezar a tal vez influenciar la legislación al respecto que hay sobre el aviturismo, y pues esa es básicamente la idea. Hay gente pues muy capaz de este tipo de cosas, las agremiaciones en las que nosotros queremos participar, por ejemplo como Acotur, es una agremiación muy bien establecida y muy fuerte en este momento del país y que obviamente necesita más aliados para poder hacer mejores cosas. Pero el Bacana. apoyo del gobierno ha sido bueno. Sim, e é interessante que esse apoio, né, como o Luiz falou, em diversas feiras, sendo a promoção, né, da Colômbia como destino mesmo, número 1 de observação de aves, e que agora, nesse 2020, recentemente, né, teve uma reunião de um planejamento de uma estratégia de 10 anos, né, de aviturismo na Colômbia. Né? Então, mostrando os pontos fortes, os pontos fracos, né, quais são as estratégias para uma política de 2021 para 2031, turma. Então, com um objetivo mesmo de 10 anos. Sim. Para se tornar, não só em aviturismo, né, mas cada vez mais ter essa representatividade com outros destinos turísticos. Né? Podemos falar Brasil, Costa Rica, Peru, Equador, né, para ter cada vez mais turistas de observação de aves, de aviturismo aqui. Então é importante essa união. Lá em cima, teve 2 pessoas que fizeram uma pergunta. Douglas, ele fez uma pergunta, Luiz. Como é a diversidade da aves nos páramos colombianos? Há muitas espécies endêmicas? Sí, los páramos son un ecosistema único, básicamente. Los páramos existen solamente en Venezuela, en Colombia y en Ecuador. Y Colombia tiene la mayor extensión de páramos del mundo. Aquí están los páramos más grandes. Lo más interesante de nuestros páramos es que los Andes en Colombia se dividen en 3 diferentes cordilleras, ¿sí? Entonces está la cordillera oriental, la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental, si ustedes lo ven de allá para acá, básicamente. Entonces, la biodiversidad es diferente
en cada cordillera, por ende existen endemismos en cada cordillera. Además, tenemos páramos completamente aislados, como por ejemplo el páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son altitudes de más de 5.000, casi 6.000 metros de altura, con obviamente porciones de páramo muy grandes, en donde también existen endemismos específicamente. Entonces, digamos, las cosas que vamos a encontrar endémicas y muy interesantes son colibríes, y son colibríes adaptados básicamente a vivir en grandes alturas, por encima de 3.600, 4.000 metros de altura. Ahí están, por ejemplo, los helmet crest o los oxypogon, que son espectaculares, que recientemente estuvieron divididos en 3 especies en Colombia: el Buffy helmet crest, el Green helmet crest, el Green Bearded helmet crest, el Buffy helmet crest y el Santa Marta, el Blue Bearded helmet crest. Entonces, pues es así, van saliendo nuevas cosas. Seguramente en el futuro, con los nuevos estudios taxonómicos, saldrán algunas especies diferentes. Pero bueno, los páramos, además de tener muchas aves interesantes, no tiene una gran cantidad de aves, pero tiene aves muy especializadas en este tipo de ecosistemas que son muy interesantes. Pues obviamente tiene una biodiversidad de fauna, de flora espectacular. Las plantas del páramo son muy raras, las plantas del páramo son diferentes a las plantas que podemos encontrar en otros ecosistemas dentro de nuestro territorio, lo cual lo hace muy especial. Son como pequeños mini bosques, ¿no? Son muy bonitos, mucha agua y bueno, en fin, es muy bonito. Show, bacana. Mais uma pergunta aqui, ó, do Daniel. Ele perguntou quais são as estratégias que ustedes hacen para obtener clientes. Primero que todo, nosotros trabajamos con la empatía, y eso es algo que yo he expuesto en varios webinars que me han dicho que haga sobre el éxito que ha tenido nuestra compañía. Nosotros nos interesamos más en crear una conexión con nuestro cliente como tal, antes que venderle. Entonces, estamos enfocados más en crear confianza con el cliente. Y estrategias, bueno, donde vamos, básicamente hacemos o replicamos este mensaje. Si vamos a una feria, no estamos acosando al cliente vendiéndole, primero ganamos su confianza, primero le contamos cómo es el país, todo ese tipo de cosas, no vamos directamente a la venta. Lo mismo en un correo electrónico, lo mismo en una conversación por Facebook o en lo que sea. Primero creamos empatía, después le vendemos al cliente. ¿Y cómo vendemos? Bueno, ferias es lo más importante. Vamos a 4 ferias en diferentes partes del mundo. La publicidad del voz a voz es lo más importante de todo. Tú sabes que un cliente feliz es un potencial vendedor para la empresa. Entonces, procuramos que todos nuestros clientes se vayan muy enamorados de la empresa, muy enamorados de nuestros guías, muy enamorados del país, y que repliquen este mensaje con todos sus amigos observadores de aves. Bueno, actualmente estamos trabajando en una campaña muy fuerte de mercadeo, en donde tenemos asesoría de expertos muy buenos, ¿cierto, Edson? Entonces, bueno, estamos en ese tipo de cosas y pues la idea es básicamente mejorar. Hicimos algún tiempo publicidad en revistas, pero no fue tan efectivo. Entonces, más bien nos preocupamos más por tener una buena página web, o digamos, en ese momento estamos desarrollando una nueva, y en tener buenas piezas gráficas y cosas que realmente conecten al cliente con el servicio. Você falou que hoje a Manequim vai em 4 feiras internacionais. Uma é a Bird Fair, ok? Sim. Uhum. A Asia Bird Fair? Sim. Sim. E quais são as outras 2? Las otras 2, que una desafortunadamente se acabó porque el dueño murió, que era el American Birding Expo, pero entonces esta es una feria que vamos a reemplazar con otra feria norteamericana que es el Grand Valley. Y la otra a la que fuimos fue el Australasian Beer Fair en Sydney, en Australia. Fue muy interesante. Desafortunadamente creo que no dio las suficientes ganancias para los organizadores, y creo que van a empezar a hacer la feria menos consecutivamente, no lo van a hacer todos los años, pero nos pareció interesante. Australia es un mercado al que nadie ataca, básicamente, y hay mucho potencial. Hay muchos australianos que son observadores de aves porque viven en uno de los países más biodiversos del mundo también. Entonces es un mercado muy interesante, es un mercado relativamente fácil en el sentido que hablan inglés.
Lo único con lo que tendríamos que luchar en este caso es con el transfer aéreo desde Australia hasta Colombia o hasta Sudamérica, pero digamos que es algo tratable. Lo hacen los asiáticos, porque no lo van a hacer los australianos. Entonces es un mercado bien interesante. Y ahora tenemos mucho interés en el mercado indio. Este mercado tiene un potencial gigante. Y bueno, y ya estamos trabajando en algunas estrategias para ello. Bom. A Graziele, mais uma que ela fez uma pergunta. Os colombianos, né, eles praticam observação de aves? Como que é hoje a observação de aves para os colombianos, na sua perspectiva? Para los colombianos, ya lo ven como yo lo que veo, y todo esto a raíz del Global Big Day, por ejemplo, que ustedes sabrán que es el Global Big Day. Yo lo que veo es que los colombianos cada vez se interesan más en la observación de aves. Yo recuerdo que cuando yo empecé a observar aves hace 20 años, en Colombia éramos no más de 50 personas viendo pájaros, no más de 50 personas. En la actualidad, solamente en un Global Big Day salen cerca de 5.000 personas a ver aves en Colombia, fuera de las que obviamente no pueden salir. Y cada vez es más y más y más el interés, y también es más y más el trabajo de mucha gente y de muchas escuelas, comunidades, grupos ecológicos, etcétera, que se interesan por la observación de aves y la conservación de la naturaleza a través de la observación de aves. Entonces ya lo empiezan a ver como una alternativa de actividad, ¿cierto? Entonces la gente ya sale los fines de semana a ver pájaros, o por ejemplo va a algún sitio que tiene comederos de colibríes a ver pájaros, y se vuelve como un plan. Y yo pienso que en el futuro va a ser así, va a seguir aumentando la cantidad de observadores de aves, y la afición se va a volver mucho mejor. Posiblemente en el futuro van a ser los colombianos los que empiecen a ir a países como Brasil, como Bolivia, como Argentina a ver pájaros, así como lo hacen los brasileros que vienen a Colombia a ver pájaros, o van a otras partes del mundo a ver pájaros también, o los argentinos, por ejemplo. Yo creo que aún no tenemos la gente suficiente para que empiecen a viajar a ver pájaros de otros países, pero eso va a llegar en algún momento. Bom. Isso é muito interessante, né, porque você falou duas coisas. Global Big Day, né, para a turma, né, entender um pouco, Luiz, no Brasil, nós somos muito mais, hoje a grande maioria é de fotografia do que propriamente observação, né, binóculo e tudo. Até porque lá nós temos uma plataforma chamada Wikiaves, que é a principal plataforma de observação de aves do mundo, né, que ajuda muito as pessoas a postarem fotos e tudo. E é legal essa questão do Global Big Day, porque a Colômbia, ela sempre busca se posicionar como o país número 1 no Global Big Day, né, que tem o maior registro de aves em um único dia, né? Isso faz já com que estejam numa estratégia mesmo, né, de destino turístico, né? Isso é muito legal, principalmente para quem trabalha com observação de aves, por exemplo, fazendas, pousadas, guias, né, utilizarem essa data não só como uma data de observar aves, mas também como uma data de promoção comercial. Então, na minha pousada ou como guia, eu vou lá no dia, né, que agora é dia 9 de maio, observo o maior número de aves e divulgo isso, né, eu utilizo isso como uma promoção mesmo, né, do meu destino ou do meu local, da minha pousada, do meu turismo. Hoje, uma pergunta. Já que tem bastante brasileiro assistindo, né, você já guiou algum brasileiro aqui ou já conheceu relatos de brasileiros que vieram para a Colômbia observar aves? Sí, yo he estado con brasileños viendo pájaros en Colombia. El último brasileño que estuve vino a observar aves con un británico, precisamente. Y de muy alto nivel, muy bueno, sí, la pasamos bien, estuvo chévere. Estuvimos solamente viendo pájaros alrededor de Bogotá, pero sí. Y bueno, brasileros, hay una compañía, bueno, la compañía de Guto, que ha estado muy interesada, por ejemplo, en traer avituristas a Colombia, y que ojalá eso pase. Y bueno, en fin, no sé qué más, pero de verdad es un destino muy cercano a Brasil, a Sao Paulo, a Río, bueno, lo que sea. En 5 horas ya están acá, entonces tienen que venir. Brasil es espectacular, pero ustedes no tienen páramos, entonces tienen que venir a los, y a los Andes.
Uma coisa para quem tem curiosidade, gente, o bom da Colômbia é que você não precisa de visto para o Brasil, entende? Então, por exemplo, com o passaporte ou próprio de identidade, você tira um permisso que é válido por 3 meses. E aí tem voo direto, São Paulo, Colômbia, Bogotá, né? Então... En 3 meses ven 1.800 especies de aves. Dá para passar os 3 meses passarinhando. Legal. Sim, sim. Ó, já que a gente está falando disso, depois, quem tiver mais dúvidas, tem esse link fixo aqui. Clique lá, que vai ser direcionado para um Google Form. Você preenche algumas informações, né? E aí, se tiverem algumas dúvidas, o Luiz vai estar enviando depois. Ó, teve uma pergunta muito interessante aqui. Em relação ao custo, por exemplo, hoje uma passarinhada, um tour aí de 5 dias, 6 dias, ou quanto que é a diária de guias aqui na Colômbia? Como que é essa questão em relação? Aqui vocês trabalham muito... El valor del precio, ¿sí? Es lo que, sí. Ok. Un guía en Colombia, digamos de muy buen nivel, está cobrando aproximadamente entre 250.000 pesos y 300.000 pesos, que eso es como 250 reais o algo así. Más o menos 300 día, reais. ¿sí? Em torno de 300 reais, isso. Sí, ya una compañía, digamos, con todos los arreglos logísticos, es decir, transporte, hoteles, alimentación, guías, todo este tipo de cosas, dependiendo de la ruta, cobra aproximadamente entre 250 a 450 dólares el día, pero con todos los arreglos logísticos. Y dependiendo de la ruta, ¿no? Por ejemplo, es más costoso ir a la Amazonía que ir a los Andes, por ejemplo. Entendi. Com tudo incluso, almoço, café da manhã, transporte. Todo. Pero siempre hay que, digamos, cotizar exactamente qué es lo que quiere. También depende del número de personas, ¿no? No es lo mismo una persona a 8, entonces el precio varía. Entendi. Bacana. Ó, mais uma pergunta. O governo local também promove a observação ou isso é feito solamente por las agências de turismo? No, también promueve, no, ahora se volvió, con lo del Global Big Day se puso muy de moda y eso digamos que fue como un error provechoso del Global Big Day, es que los gobiernos locales empezaron a hacerle mucha promoción a este evento y a la observación de aves dentro de sus departamentos o sus ciudades o sus municipios, porque querían ser los que más aves tuvieran en el país. Entonces encontramos departamentos como por ejemplo el Meta, que son los llanos, ¿cierto? Donde invierten un montón de dinero y un montón de recursos y de personal a la observación de aves, porque quieren ser los que más aves tengan en Colombia. Entonces hay mucho apoyo, no de todas partes, pero sí digamos como de los departamentos más grandes o de los departamentos con mayor biodiversidad. Y bueno, y se encargan de promocionar localmente sus recursos y sus aves. Y esto ha sido muy positivo realmente, porque ha interesado a las gobernanzas municipales, ¿cierto? Para que inviertan dinero en la conservación, para que inviertan dinero en los proyectos de aviturismo y así. Bom, muito legal. A Silvia Linhares, que é muito conhecida aqui no Brasil, uma das principais observadoras de aves do Brasil, ela falou que vai ver quais são os lifers, os new birds, que ela precisa fazer na Colômbia, mas já registrou bastante no Peru e Equador, né? Muitas espécies na viagem. Tenemos un tour, nosotros tenemos un tour que se llama como el Endemic Birding Journey o algo así, en donde básicamente nos enfocamos en endémicos y en casi endémicos. Entonces, cerca de, digamos, en un tour como este, posiblemente unas 250, 300 especies serían nuevas. Muito bom mesmo. Qual é a melhor época de observar aves na Colômbia? Bueno, podemos ver aves todo el año. Básicamente depende de la zona en la que vamos. Hay zonas en donde es posible ver aves todo el año. Los Andes, por ejemplo, o el Magdalena Medio de la costa atlántica, no tenemos ninguna restricción en cuanto a la temporada. Diferencia, por ejemplo, del Amazonas, sitios inundables o llanos en donde se inundan o el invierno pues hace que se ponga feo.
pero normalmente todo el año. Sin embargo, la mejor época es entre noviembre y marzo, y julio, agosto, septiembre. Son las mejores épocas, que es básicamente la temporada seca. Bacana, legal. Ó, a turma tá com bastante curiosidade, Luiz. Tem algum guia para estudar as aves da Colômbia? O que você indica para a pessoa estudar? Ou você indica o próprio eBird, Merlin, para a pessoa estar estudando antes de vir para a Colômbia, as aves daqui? Espérate, no entendí eso. ¿Cómo es? Uma pergunta foi: qual a melhor plataforma para estudar as aves colombianas? ¿Plataforma? Sim, web sítio. No sé, yo me iría por, bueno, por lo menos lo que yo miro siempre para estudiar las aves es, bueno, eBird, obviamente para chequear los registros que hay en determinados sitios y para ver mapas y todo este tipo de cosas, y o fotografías o sonidos, esto. A mí me gusta Xenocanto también, porque, bueno, me permite ver también la distribución, me permite ver la distribución de las especies en los lugares a los que vamos. Y hay otra que no recuerdo cómo se llama, es una que desarrolla la Universidad ICESI. No sé si alguien por aquí de los que están en Colombia, de colombianos, me acuerdan el nombre, pero bueno, estas son las que más estudio. Aunque realmente yo siempre accedo a las guías de campo, las tengo todas. A mí me gustan más bien leer en los libros, me parece como... es que soy de la vieja guardia, entonces yo soy más de libros, ¿verdad? Legal. Para quem também quer aprender mais, tem um site chamado Birds of Colombia, que tem algumas informações de algumas aves. É um pouco similar ao nosso Wikiaves, certo? Mais uma perguntinha, olha. Em períodos normais, daqui eu posso, tem voos. A pessoa vem passarinhar na Colômbia. Como que é a questão de voos internos na Colômbia? Por exemplo, o Brasil ele é muito grande. Se a pessoa quer passarinhar no Pantanal e fazer Nordeste, tem que pegar voos. Não tem como, né? E na Colômbia, como que é essa questão de voos internos? Ok, la frecuencia aérea en Colombia es muy buena. Básicamente tenemos vuelos a todas partes del país. Las aerolíneas más grandes son Avianca, que ustedes la conocen obviamente, pero también tenemos LATAM y tenemos otras aerolíneas grandes. Tenemos una aerolínea militar que es, digamos, militar, pero es pública, que se llama Satena, que es la que se encarga de ir a todos los lugares más aislados del país. La frecuencia, digamos, en esta aerolínea no es tanta como Avianca o como las otras aerolíneas grandes, pero se puede ir sin ningún problema a cualquier lugar y con buenas frecuencias a la semana. Realmente las rutas que se diseñan en Colombia están diseñadas de una forma tal en que procuremos no tomar tantos aviones, porque pues el precio de los tiquetes en Colombia no es barato. El promedio de un tiquete en Colombia es $100 aproximadamente. Entonces, las rutas que diseñamos son básicamente rutas que podemos tomar por carretera. O sea, podemos ir fácilmente 15 días por carretera sin ningún problema, cambiando de ecosistema y sin que los transfers sean demasiado largos. Algunas rutas, los transfers más largos pueden ser de 6 horas aproximadamente, que no es mucho, la verdad. O unos transfers más cortos pueden ser básicamente 1 hora, 2 horas de un lugar a otro, cambiando de ecosistema y cambiando de aves, obviamente. Entonces, bueno, no, pues como te digo, sí hay, y lo bueno es que tenemos varias ciudades principales con aeropuertos grandes. Entonces, las ciudades principales para volar son Bogotá, obviamente, Medellín, Cali, Barranquilla, estas son las 4. Y las 4 ciudades están distribuidas en el centro del país, en el occidente del país, en el norte del país y al sur del país. Entonces, es fácil movilizarse desde cualquier parte a cualquier otra parte en Colombia. Bacana. A Silvia perguntou, tem algum livro de aves colombiana que você indica? ¿Qué? Tem algum livro de aves que você indica para nós outros? Para que se eu quero estudar? Las voy a mostrar, a mí, todas las que a mí me gustan. Bueno, esperen un momento, yo las voy a mostrar todas. Perfecto. Esta es la que normalmente yo uso, a mí me gusta mucho, es la de Miles McMullen.
Me gusta el arte de él. Él es un artista que dibuja sobre óleo, básicamente todas las figuras son hechas a mano. A mí me gusta la información que el libro tiene, ¿cierto? Tiene mapas de distribución, subespecies en algunos casos, una pequeña distribución del comportamiento, etcétera, etcétera. Espera, yo voy a prender la luz porque se puso oscuro. Otra que uso también es Bird of Colombia de Ayerbe. Esta es relativamente nueva y es muy chévere también. Es una, digamos que sus gráficos son completamente diferentes. Él utiliza una tecnología digital para hacer todos los gráficos. También tiene muy buenos mapas de distribución y está muy actualizada. Es una guía muy actualizada. Y bueno, y ya vamos a los libros clásicos, que es básicamente mi Hilti, que la tengo desde el año 2000. Está Nossa, firmada está firmada por el propio Hilti. Es una guía que usé mucho, mucho, mucho cuando estaba más joven y bueno, que aún me sigue gustando porque la información que tiene de las aves es supremamente completa, es muy amplia y permite pues conocer mucho más las aves. Bueno, tengo algunas también que también son conocidas, Beard of Northern South America, este es de Robin Restal, también me parece muy útil, y tengo algunos de los clásicos que son los que a mí más me gustan. Por ejemplo, tengo este, que es muy lindo, de Meyer, es muy viejo también, del 70 y pico. Este también es de Meyer, del 70 y pico. Los dibujos son preciosos, me encantan los dibujos. Y tengo esto también, bueno, ahí tengo un montón, pero, bueno, otras guías que a mí personalmente me gustan mucho son estas, las de Aves de Sudamérica. Me parece que son unas guías muy completas también, muy portables y me gusta mucho porque están todas las aves de Sudamérica, entonces es una oportunidad interesante para aprender más. Tengo Birds of Brasil también acá y otro montón de libros ahí. show! A turma pediu um sorteio dos guias de aves da Colômbia. Sí, están chéveres. Muito bom. Cara, sensacional, Luiz, está sendo essa live para a gente que é do Brasil entender um pouco mais, né, desse mercado colombiano e de como vocês trabalham, né, em relação à conservação das aves e a questão mesmo do turismo, né, da observação de aves. Hoje, você falou que você já visitou, né, Pantanal, Brasil, Sí, né, e quais são, o que você achou diferente hoje, né, da Colômbia para a observação de aves do Brasil? O que você achou assim, nossa, bueno, na Colômbia nós temos isso que é muito bom e eu senti falta no Brasil. Ó, no Brasil tem isso que eu senti falta isso na Colômbia. bueno, yo no sé, a mí me encantó, la verdad, es uno de los viajes que más he disfrutado en mi vida. Pantanal es increíble, es increíble, yo creo que es el sueño de todo biólogo, es espectacular, es uno de los sitios que yo realmente quería conocer toda mi vida. Lo más increíble vimos 5 jaguares, que es lo máximo, o sea, a los 3 días estábamos aburridos de ver jaguar, lo cual es muy raro, pero bueno, es muy bonito. A mí algo que me gustó mucho, los lodge son muy buenos. Me sorprende la gran cantidad de lodge que tiene la carretera Transpantaneira desde que inicia hasta que termina en Puerto Joffre. Fueron más de 60 lodge o alguna cosa así, todos de muy buena calidad y con un sistema de negocio muy claro, con muy buen servicio al cliente. Eso me encantó y es algo que yo critico mucho. Nosotros en Colombia tenemos sitios digamos, no como Pantanal, bueno, sí tenemos sitios como Pantanal en los llanos, pero increíblemente no tenemos ningún lodge. O tenemos lugares igual de buenos para la observación de aves o para la observación de fauna y vida silvestre, pero no tenemos ningún lodge ni ningún hospedaje. Entonces, en este caso, Brasil obviamente nos lleva años de ventaja en cuanto a la infraestructura turística. Algo que me pareció lo máximo y me pareció lo más logísticamente fácil en cuanto a la alimentación es que básicamente todos los lodge y todos los restaurantes por esta ruta eran buffets. Eso es lo más fácil para el turismo y y las cosas más agradables para el cliente, porque el cliente tiene la opción de escoger una variedad de comida muy buena y se come exactamente lo que quiere.
y lo que puede comerse. En cambio, cuando nosotros en nuestros restaurantes en Colombia, todo se pide a la carta, todo es más demorado, todo es más caro, la gente desperdicia y si hay algo que no le gusta, pues no se lo come, mientras que el sistema de buffet a mí me pareció lo máximo, la verdad. Es algo que yo quisiera que la gente implementara en el país. Isso é muito interessante porque aqui na Colômbia, turma, não tem sistema de buffet nos restaurantes, né? Não é frequente, principalmente quando trabalha com o turismo, né? E já lá no Brasil já é uma coisa normal. E o que você achou de, puxa, falar, olha, na Colômbia nós fazemos isso, que é super bem, e que no Brasil você sentiu falta disso, né? Que você fala, nossa, o Brasil, apesar de estar indo bem, mas tem alguma coisa que poderia fazer melhor, você acha, assim? Es como lo único, sí, 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 pero creo que lo único fue como lo que yo hablaba hace un rato. Brasil lleva tantos años haciendo turismo que no sentí esa conexión entre el operador o entre la persona que nos da el servicio y el cliente. ¿Me entiendes? Es como, es uno más, básicamente. Sí. Y no sentí esa conexión, que es una cosa que pasa muy diferente en Colombia. A empatía. Exacto. Tú llegas al país y te tratan como si fueras un hermano, un hijo, o el tío, o el primo, o algún muy buen amigo. Eso. En Brasil no sentí esa conexión. El servicio es muy bueno, nadie dice que no, lo atienden uno muy bien, lo que uno tiene, lo que necesita, lo tiene a la orden, pero no se crea una amistad, ¿me entiendes? O sea, me parece que no hubo ese punto de generar recuerdos memorables del viaje. De crear conexión con gente. Eso fue lo único. De resto, creo que están supremamente bien. Bom, tem uma pergunta, Luiz, que fizeram aqui antes pra gente. Hoje, na Colômbia, tem essa questão muito legal de trabalhar a observação de aves com a cultura do país, com roteiros mesclando orquídeas, mariposas. Como que é essa questão hoje de vocês, que vocês trabalham aqui? Como que é a aceitação? O cliente, ele gosta de saber um pouco mais, mesclando essas questões culturais, mariposas, frogs, né, tudo isso? Ou vocês trabalham muito com aqueles clientes que são observadores 100% hardcore? Como que é isso? No, eso ya cambió. Definitivamente los hardcore ahora son mucho más poco de lo que eran hace 5 o 6 años. Por lo menos nosotros ya decidimos que el birding tenía que ir acompañado con otros elementos. Tenía que ir acompañado de cultura, tenía que ir acompañado de biodiversidad en general, tenía que ir acompañado de experiencias inolvidables con la gente, con las comunidades, ese tipo de cosas, porque algo que yo digo es que pájaros hay en todo el mundo, en cualquier parte del mundo hay pájaros, ¿cierto? Y nosotros lo que queremos hacer es ser un referente. Dime. Eu vou ter que te interromper, porque nós temos 20 segundos aqui para acabar a live, que o Instagram já deu o momento aqui, certo? Mas, eu queria agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu acho que a turma gostou bastante, certo? E obrigado.